Decíamos que el título de esta sección, ¿cuál era? ¿Sí tienen ahí en sus notitas? ¿Cuál era el título de la sección? ¿Apartándose de qué? Ya por dos fines de semana dos domingos hemos estado hablando de este tema de apartarse de la impiedad. Y en el primer punto decíamos 4 aspectos sobre la impiedad. Y en primer punto era contender sobre palabras lleva ¿a qué? A la impiedad, ¿cierto? Contender sobre palabras lleva a la impiedad. Es decir, Dios no quiere que se esté discutiendo sobre términos, Dios no quiere que se esté discutiendo sobre mitos, Dios no quiere que se esté discutiendo sobre alguna cosa con peleas que generen división en la iglesia. Entonces, contender sobre palabras lleva a la impiedad. En segundo lugar, decíamos, el segundo punto, el segundo aspecto acerca de la impiedad es que el uso apropiado de la palabra de Dios guarda de la ¿qué? De la impiedad. Eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días, como el pastor, en vez de enfocarse en peleas, en discusiones, tiene que enfocarse en ¿qué? En la palabra, tiene que enfocarse en la precisión con la que él va a explicar la palabra. Tiene que enfocarse en la precisión con la que él va a estudiar la palabra, Entonces, en vez de ponerse a discutir, a pelear, igualmente el creyente, enfoquémonos en el estudio bíblico. Esta semana alguien me escribió: pastor, estoy luchando porque no he podido tener una disciplina de estudio bíblico como yo quisiera. Me decía esa persona: no he podido, estoy luchando con eso. A veces me siento triste, a veces me siento desanimado porque quiero estudiar la palabra más a profundidad, pero no he podido disciplinarme para eso. ¿A cuántos les ha pasado eso en su vida? Y a un montón de nosotros nos ha pasado eso en nuestra vida, esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero bueno, ánimo también, tranquilos. Hay que seguir esforzándose por estudiar la palabra, por estudiar la profundidad. Y una de las preguntitas que hacíamos, por ejemplo, en la reunión casera es: ¿qué pasa si hay un tema bíblico en el cual tengo dudas y de pronto no tengo las herramientas para interpretarlo de una manera correcta? ¿Qué hago en ese momento? Pues lo que hago es preguntar, tomar consejo. Mire, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo podría yo, qué herramientas puedo tener para interpretar esto? ¿Cómo lo ve usted? Yo soy una persona que, por ejemplo, regularmente tengo que ir y preguntar a alguno de las personas que yo considero son muy precisas en la interpretación bíblica y preguntarle: ¿qué piensan ustedes con relación a este tema? ¿Qué piensan ustedes con relación a este pasaje? ¿Cómo bíblicamente se ve este pasaje? Porque aquí, recuerdan lo que significaba el término bien, es la palabra precisión, cortar con precisión la senda por la que toda la iglesia tiene que caminar, y eso es una responsabilidad grande. Entonces, ¿qué tanto tiempo y esfuerzo requiere la interpretación sana de la palabra? ¿Poquito tiempo y esfuerzo o mucho tiempo y esfuerzo? Entonces, si requiere mucho tiempo y esfuerzo, no se enfoquen en las peleas. ¿En qué tiene que enfocarse? En la interpretación y estudio bíblico para poder dar claridad. Esta semana también había una charla ahí en una familia en la que estaban con un tema específicamente, y me escribía alguien y me decía: acá dice esto, este pasaje, de pronto alguno piensa que es así, el otro piensa que es así, ¿cómo lo vio usted? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En familias, en nuestro cultito familiar, como nosotros estamos hablando la palabra, qué temas salen. Esta semana en nuestro cultito familiar salió una pregunta que tendré que responder en esta semana del cultito familiar, y la pregunta que alguien hacía es con relación a la codicia: ¿cómo podemos ver ese término de la codicia? ¿Qué es específicamente? Bueno, ahora tenemos que mirarlo más a profundidad y poder explicarlo, porque en últimas eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como familias no estamos enfocados en pelear sobre términos y sobre palabras. Como familia, como iglesia, como creyentes, estamos enfocados en interpretar. Por eso el uso apropiado de la palabra guarda de la impiedad en este sentido. Ahora vamos a ir al punto 3 para los que tienen ahí sus anotaciones. Y el punto 3, el tercer aspecto de la impiedad, es que la impiedad arruina la vida de la iglesia. ¿La impiedad arruina qué? ¿La vida de quién?
de la iglesia. ¿Cómo así que arruina la vida de la iglesia? Es interesante, pero uno podría preguntarse, ¿cuántos queremos ver la iglesia arruinada? Es una pregunta que tiene una respuesta lógica. Nadie quiere ver la iglesia arruinada. Es como si les dijera, ¿cuántos quieren ver su vida arruinada? ¿Ninguno? ¿De verdad? ¿Ninguno quiere ver su vida arruinada? Pues claro que no, nadie quiere ver su vida arruinada, pero este tema de la impiedad, de discutir sobre conceptos al punto de llevar a peleas en la iglesia y no enfocarse en la predicación, en la enseñanza, en la interpretación bíblica, puede llevar a que la vida de la iglesia caiga en ruinas. ¿Por qué? Miren lo que dice ahí. Solamente para recordar el pasaje voy a leer desde el versículo 14, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para, ¿qué dice ahí? Perdición, ya habíamos visto eso, ¿no? ¿De qué se trata esa impiedad en este pasaje? Estar peleando, estar discutiendo. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías porque llevarán, el resultado será más y más ¿a qué? A la impiedad. Versículo 17. Ahí es donde está nuestro tercer punto. Y su palabra, ¿qué dice ahí la palabra que sigue? Carcomerá como qué? Como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y termina diciendo esa porción, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el tercer aspecto en cuanto a la vida de impiedad, nosotros queremos es apartarnos de la impiedad y tenemos que tener en cuenta que la impiedad arruina la vida de la iglesia. Arruina la vida de la iglesia. Como Pablo lo pone aquí en su concepto, él dice, el versículo 17, y su palabra carcomerá como ¿qué? Como gangrena. Es una ilustración que quizás nos hace pensar en algo específicamente. ¿Quién sabe qué es la gangrena? ¿Han escuchado ese término gangrena? Cuando hay una pudrición ¿de qué? De la carne, de la piel. Y eso puede llevar a cosas muy difíciles. Es más, puede llevar hasta la muerte de una persona. Recuerdo que mi mamá me contaba de un familiar que murió comido por los gusanos. Eso también, hay una ilustración bíblica en cuanto a eso. ¿Recuerdan quién murió comido por gusanos? Herodes murió comido por gusanos, salió gangrena, se pudrió su piel, se dañó su piel y esa pudrición hace que salga ¿qué? Gusanos que van comiéndose la carne y van comiéndose todo. Eso es interesante, es tremendo, es algo, es una ilustración como muy, muy dura, pero es lo que está queriendo aquí Pablo decirle a Timoteo, que es lo que tiene que enseñarle a la iglesia y que es lo que él tiene que tener cuidado. Esta situación de estar peleando y no profundizando en la palabra, de estar dividiendo por conceptos, por palabras, por mitos, por cosas que no son correctas o aún por términos que sí son correctos, pero llevar a la iglesia a pelear, lo que va a terminar haciendo con la vida de la iglesia es arruinarla. Va a ir comiendo como la gangrena se va comiendo a la carne y va a destruir la vida de la iglesia. ¿Han escuchado de iglesias que han sufrido una división por causa de estas peleas, por estar peleando, por conceptos, por cosas? Esas son cosas que se ven en el día a día. Uno escucha mucho de iglesias que han tenido que pasar situaciones muy difíciles y que se han tenido que destruir mucho por divisiones, obviamente. Y acá dice, una de estas causas de división es esta. Una de las causas de división para la iglesia que va a destruir la vida de la iglesia es estar poniéndose a pelear sobre conceptos. Eso no aprovecha, eso va a arruinar, eso va a destruir. Enfóquense en estudiar la palabra, enfóquense en mirar la palabra. El pastor tiene que abrir la brecha, por ahí tiene que ir toda la iglesia. Y bueno, y pues ya
Más de eso, si hay alguna duda, pastor, es que no sé, no estoy de pronto muy de acuerdo con tal concepto, bueno, miremoslo, mire, aquí dice esto, dice lo otro, lo miramos, lo charlamos, bueno, listo, llegamos a un consenso. Todavía no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, está bien, gracias por decírmelo, gracias por explicármelo. No estoy muy seguro de cómo dice esto acá. Yo voy a intentar hacerle toda la explicación lo más profunda posible y seguimos adelante, no nos dividimos por eso. No nos puede dividir la palabra, lo que tiene que hacer la palabra es unirnos, pero evidentemente el resultado que vamos a tener si la iglesia no se enfoca en la predicación bíblica, si no se enfoca en el estudio bíblico, en guiar a la iglesia bíblicamente, lo que vamos a tener el resultado es todas estas discusiones que se van a dar, que no tienen sentido, y vamos a terminar viendo a la iglesia, la vida de la iglesia arruinarse. La impiedad arruina la vida de la iglesia. Acá la palabra carcomerá es interesante porque esa palabra como está en el diccionario bíblico, es la palabra pastura de pasto. Y lo que encontré pensando en este término es que desafortunadamente muchos de los falsos maestros o de las personas que estaban en la iglesia prometían a sus discípulos o a los que querían convencer de su falsa enseñanza o peleando por conceptos, pastos espirituales, es decir, como que el concepto que se tergiversa de la palabra a veces como que le hace pensar a una persona que eso es lo correcto, esto sí me va a llenar, esto sí es algo espiritual, esto sí va a fortalecer mi vida espiritual, pero lo que va a pasar si es que no hay un correcto alimento bíblico, es que la vida de la iglesia se va a ir destruyendo. Entonces acá decía este comentarista, los únicos pastos que van a ofrecer estos que tienen estos falsos conceptos son los de un cáncer espiritual que carcome sus órganos vitales, porque la falsa enseñanza nunca va a producir algo bueno. La falsa enseñanza, se lo dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, la falsa enseñanza no sirve para el crecimiento de la iglesia, la falsa enseñanza no sirve para el crecimiento espiritual. Por eso ponemos tanta atención en las doctrinas que dejamos entrar a nuestra vida y en las doctrinas que dejamos entrar a la iglesia, porque tarde o temprano eso va a arruinar mi vida espiritual o va a arruinar la vida de la iglesia. Es interesante que diga pastura como pasto. Los alimentos que seguramente está pensando en un lugar donde están comiendo los animales y que esos animales necesitan un alimento sólido, un alimento rico, un alimento que tiene muchos nutrientes y no un alimento que les vaya a hacer daño y que vaya a producir de pronto la ruina de su misma salud. Entonces, dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Cuando no hay una enseñanza bíblica sana, si dejamos entrar estos falsos conceptos, si dejamos que la vida de la iglesia se arruine por falsos conceptos, por las peleas, entonces vamos a tener que ver la vida de la iglesia destruirse. Vamos a tener que ver la vida de la iglesia destruirse. Entonces, es interesante que Pablo lo diga aquí. Miren, es triste que el error doctrinal no solo afecte a los que lo creen, sino que también va a afectar a toda la vida de la iglesia. Toda la vida de la iglesia se va a ver afectada si no hay una instrucción correcta, si no hay una precisión en cortar la palabra. La enseñanza errónea puede llevar a otras personas a la eternidad sin Cristo. O sea, estamos hablando de que esto no es algo tan simple. Yo puedo hacer con mis conceptos cerrados, con mis peleas, con mis discusiones, que una persona se aleje de lo que es la verdad de Dios a través de la palabra y que esa persona no pueda o no llegue al conocimiento de la verdad de Dios o se aleje del conocimiento de la verdad de Dios y vayan a una eternidad sin Cristo. Esto es algo muy delicado. Si la iglesia se va
carcomiendo como gangrena, digámoslo así, esta iglesia va a perder, o las iglesias van a perder el objetivo y van a perder la meta que Dios les puso, que es exponer la palabra para que esa palabra llegue a un mundo que necesita con tantas ansias la palabra de Dios para sus vidas. Entonces, esto no es algo menor. No es algo menor. La actitud de la iglesia, la actitud del creyente y la actitud del predicador debe ser cuidar muy bien la doctrina. Cuidar muy bien la doctrina para que no se vaya traspasando los límites y yéndose por otra senda hacia la impiedad que vaya a arruinar la vida de la iglesia y pueda llevar también a otros a una eternidad sin Cristo. A una eternidad sin Cristo. Y no solamente eso, sino que estos conceptos cerrados, cuando no hay precisión en la palabra, no solamente puede llevar a otros a una eternidad sin Cristo, sino que también fomenta una conducta que no es bíblica. Porque lo que decíamos, una falsa enseñanza va a producir una aplicación errada de esa enseñanza, entonces va a producir conductas inapropiadas en el creyente y en la vida de la iglesia. Acá este comentarista decía, por lo regular comienza con un proceso lento pero seguro que confunde, que consume y puede ser fatal para las almas. La buena doctrina es sana. La buena doctrina es sana porque produce la salud espiritual, mientras que la otra doctrina infecta, se propaga y consume como la gangrena. Y esto es algo que tiene que ayudarnos a entender que nuestro propio corazón va a luchar muchas veces con la senda que abre la palabra. No va a ser natural para nuestro propio corazón sujetarnos o someternos a lo que la palabra de Dios dice. Estábamos con las mujeres hace 2 semanas leyendo acerca de un libro que se llama Libres para ser santos en el capítulo 3 y decía cómo la falta de confiar en los conceptos bíblicos va a ir arruinando y desanimando mi vida espiritual. Cuando yo pongo mi corazón sobre el concepto bíblico y no me sujeto a él, eso viene como una cadena en la que yo no me voy a querer sujetarme a las otras cosas que la palabra de Dios me dice. Es algo que va carcomiendo como gangrena. Yo puedo estar diciendo, no estoy muy de acuerdo con este concepto, pero si usted me lo explica bíblicamente y me lo contextualiza bíblicamente, entonces yo le voy a pedir al Señor que con todo mi corazón yo lo pueda, ¿qué? Obedecer, por más de que no esté muy de acuerdo, completamente de acuerdo, si es algo que la palabra de Dios me va mostrando muy claramente, entonces yo lo que voy a hacer es ¿qué? Sujetar mi corazón a eso, porque lo que va a tender a hacer el corazón es pasar por encima del principio bíblico y de ahí se va a desarrollar una cadena de pasar por principios bíblicos que seguramente va a terminar afectando mi vida espiritual y la vida espiritual de mis hermanos también. Entonces consume como la gangrena. Ahora lo que Pablo va a hacer acá es exponer a 2 personas que sus palabras han sido de riesgo para la vida de la iglesia, que sus palabras han sido de desánimo para la vida de la iglesia, que sus palabras no están siendo sanas, su actitud no está siendo sana, y Pablo los pone acá y los expone, no solamente a Timoteo, sino que esta carta se va a leer ¿a quién? A la iglesia de Éfeso, y después esa carta se va a leer ¿a quién? A todas las iglesias, porque ellos tenían que copiar la carta y enviarla a las otras iglesias como un compendio de lo que iban ellos determinando que era la palabra de Dios. Y no solamente se iba a leer a todas las iglesias del Imperio Romano, sino que se iba a leer ¿a quién? A todas las iglesias por todos los siglos, y hoy estamos leyéndola a nosotros. ¿Por qué Pablo expone nombres? ¿Por qué Pablo expone nombres? ¿Por qué Pablo se toma el tiempo para exponer los nombres de 2 personas acá? Hubiera podido decir, no hubiera puesto a nadie y ya, porque pues sí, ya se entiende el concepto, va a carcomer como gangrena, pero él expone a 2 nombres acá. ¿Por qué expone a 2 nombres acá? Porque para Pablo hay un deseo claro, y nosotros lo dijimos desde que empezamos esta sección. ¿Cuál es la responsabilidad primera del predicador? ¿Recuerdan? El otro día me lo recordó alguien en la reunión casera. El deseo del predicador es edificar ¿qué?
La iglesia. Ese es el deseo y es el objetivo del predicador, es edificar la vida de la iglesia. Ese es su deseo, su anhelo, su meta. Él lo va a hacer a través de la palabra y él va a hacer lo que tenga que hacer. Aun cuando de pronto estas personas, como dijo él en el primer capítulo, estas personas eran personas muy cercanas a Pablo, y Pablo dice, todos los que están en Asia me han ¿qué? Abandonado. Eran personas muy cercanas a él, que él tenía cariño. Por allá en otro pasaje apareció Alejandro. ¿Se acuerdan que decíamos del tal Alejandro? Ese Alejandro terrible, tremendo. Ese Alejandro seguramente eran personas con las que Pablo compartió su vida. Eran personas muy cercanas a él, que se volvieron quizás de la familia. Yo no sé si de pronto habían familiares de Pablo que de pronto en algún momento estuvieron ahí cerquita de él y después quizás se alejaron. Sea como sea, y en las situaciones que se hayan presentado, para Pablo hay algo que es fundamental. Lo que se tiene que proteger es la vida ¿de quién? De la iglesia. La vida de la iglesia debe protegerse. Los creyentes deben proteger la vida de la iglesia. Por encima de los deseos personales muchas veces, y sí, por encima de pronto de afectos personales también. Afectos personales. De pronto, en algún momento de la historia de la vida de nuestra iglesia, hay personas que han tomado decisiones en las que nosotros hemos tenido que determinar a estas personas como expulsados de la iglesia. ¿Y queríamos a estas personas? ¿Amábamos a estas personas? Bueno, aún todavía les amamos y les tenemos mucho cariño y mucha estima. Pero eso no significa que la estima y el cariño que tenemos por personas nos hagan desviarnos de lo que también Dios quiere con ciertas situaciones, que es proteger la vida de la iglesia. Proteger la vida de la iglesia. Pablo hubiera no podido poner aquí a estos dos hombres que se llaman ¿cómo? Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto podría no haberlos puesto, pero los puso. Y él los puso porque como esta carta la va a leer Timoteo y Himeneo y Fileto son los que estaban ahí o habían estado ahí, que con sus palabras habían hecho que la vida de la iglesia se fuera contaminando, entonces él quiere dejarle muy clara a la iglesia que estos hombres, Himeneo y Fileto, mientras no se arrepientan de esa actitud, hay que tener ¿qué? Cuidado con estas personas. Hay que tener cuidado con estas personas, por eso los está exponiendo ahí. Y después se la manda a todas las iglesias y todas las iglesias tienen que leer esto y tienen que copiarla. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la vida de la iglesia? A la vida de la iglesia les dice, si es que Himeneo y Fileto llegan a la iglesia en Pérgamo, en la Odisea, en Roma, en Jerusalén, en Alejandría, si es que ellos llegan ahí, ¿qué tiene que tener iglesia? Pues cuidado con Himeneo y Fileto. Ellos son personas que en un momento en su corazón decidieron ir en contra de lo que la palabra de Dios decía. Se pusieron a pelear seguramente, su corazón se llenó quizás de orgullo y ya no están siendo una bendición para la iglesia, lo que están ahora es intentando arruinar la vida de la iglesia. Entonces mire, los expongo acá, tremendo, ¿no? Porque en las decisiones que vamos a tener que tomar como iglesia, eso es algo que va a pasar, ya pasó y va a seguir pasando. Cuando ese creyente, hermano, amigo que está aquí entre nosotros, toma esa decisión y se le trata después de un proceso de intentar redarguirlo, instruirlo, llamarlo al arrepentimiento, lo que hace la iglesia es tomar una determinación y esa determinación pues es triste, pero se expone. ¿Y se expone por qué? Porque tenemos que tener cuidado de proteger a la iglesia. Es lo que les he dicho, o sea, si en una iglesia, por ejemplo, hay una persona que dice ser pastor, que pasa entre nuestras iglesias, dice ser pastor y esa persona sale expulsado de la iglesia, diciendo ser pastor, sale expulsado de la iglesia, cuando esa persona llegue aquí a nuestra iglesia, ¿la recibimos con los brazos abiertos?
¿Le decimos paz, hermano, que usted es pastor y venga y comparta con nosotros? Pero si salió expulsado de la iglesia, entonces no podemos hacer eso. Tenemos que proteger la vida de la iglesia y tenemos que proteger la vida de la otra iglesia que está allá, que ha determinado y ha dado una sentencia evaluando. Entonces uno piensa, si Pablo no hubiera querido proteger la vida de la iglesia, entonces de esta forma no los hubiera puesto. Pero él piensa, una protección para la vida de la iglesia es exponer a aquellos que le hacen daño a la iglesia, y desafortunadamente tiene que ser así. No solamente es este pasaje. En 1 Corintios dijo muy bien: saquen a ese hombre, ustedes reunidos como iglesia y conmigo ahí presente en espíritu, agarren a ese hombre y sáquenlo. Sáquenlo de ahí, porque un poco de levadura, ¿qué va a hacer? Leuda toda la masa. Para Pablo, sí, hay afectos. Y obviamente él es un hombre, ya vimos cómo quería a Timoteo y cómo su corazón se derramaba hasta con lágrimas por una persona como Timoteo. Pero más allá de los afectos, para Timoteo, para el pastor y para el creyente, tiene que haber por encima de sentimientos, emociones, hasta relaciones muy cercanas, tiene que estar por encima de eso la protección y la vida de la iglesia. Recuerdan que cuando estábamos hablando de este tema en los anteriores domingos, les decía yo que uno de un familiar muy cercano a nosotros que quisimos o que queremos mucho, en un momento se desvió y empezó a atacar la doctrina. Nuestra relación con esta persona, con este familiar, cambió completamente. Nuestra relación cambia. ¿Y por qué cambia? Porque el creyente está llamado a proteger la vida de la iglesia. Acá Pablo pone aquí a Himeneo y a Fileto, y él los va a exponer claramente a aquellos que están causando estas situaciones en la iglesia, que fueron ese instrumento para que quizás la iglesia sufriera. Y él dice aquí a Himeneo y Fileto, les dice algo específicamente. En el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con Himeneo y Fileto? Eso fue lo que pasó con Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Se desviaron de la verdad. La palabra desviarse significa se alejaron, se apartaron. Pero no solamente fue que se apartaron de la iglesia, porque esa ya empezó a acabar su ruina en el momento en el que esas personas se alejan de la iglesia, su corazón se aleja de la iglesia, y no es porque, es que aquí está la cobertura y si se sale de esta cobertura, entonces no hablamos de eso. Hablamos que la voluntad de Dios para la vida del creyente es una vida de iglesia. El creyente respira iglesia, el creyente la iglesia no es parte de su vida es la iglesia. Entonces, uno piensa acá, ellos se empezaron a desviar. Recuerdan que anteriormente había dicho que más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán. Y ese conducirán era un término que decía, van a ir dando pasos ¿hacia qué? Hacia la impiedad. Acá dice, ellos fueron dando pasos hasta que en un momento están totalmente lejos ¿de qué? De la verdad. Están totalmente lejos de la verdad. Se desviaron, se alejaron, se apartaron de la verdad. Para Pablo, miren, la situación por la cual expongo aquí a Himeneo y a Fileto es porque ellos le están haciendo daño a la iglesia. ¿Y cómo es que le están haciendo daño a la iglesia? En el momento en el que ellos se desviaron, se apartaron, se alejaron de la verdad, sus vidas no van a ser de edificación para la iglesia. Van a tratar de arruinar la iglesia, van a intentar enfermar a la iglesia. Entonces, acá, por ejemplo, hablando de este término, dice acá que el verbo contiene la idea de un blanco hacia el cual una persona lanza una flecha y pues erra en su lanzamiento. ¿Han visto, no? Ahí, por ejemplo, cuando, no sé si le compraron alguna vez a sus hijos ese blanco, que es esa bolita que tiene ahí 50, 100, ¿y a dónde le tiene que pegar? Le tiene que pegar al centro. El centro es con precisión, le apuntó. Acá cuando dice se desviaron, contiene esa idea. Ellos no le pegaron al blanco de la verdad.
Se desviaron de la verdad, le apuntaron, ni le apuntaron, yo creo, se fueron por todo lado, pero no le dieron al blanco, no le dieron al blanco. Entonces, estos maestros, que eran Himeneo y Fileto, no le dieron al blanco de la verdad. Se desviaron de la verdad. En algún punto de la historia, su corazón se dejó atrapar por conceptos, atrapar por alguna falsa doctrina y alguna falsa enseñanza. Ellos empezaron a discutir en la iglesia, empezaron a hacerle daño a la iglesia y se fueron desviando más y más y más de la verdad. Y le hicieron daño a la iglesia también, porque desafortunadamente alguno siempre caerá en esa mala influencia que hacen estas personas que pelean por conceptos. Algunos siempre caerá. Les dije yo, con mi primo se llevó a un hombre de la iglesia, un hombre muy sencillito, muy firme, muy serio, que se llevó de la iglesia. Eso siempre va a afectar la vida de la iglesia. Y dice, no, pero es que entonces aquí se quiere tener a todas las personas, y no, la iglesia no está pensando en números, está pensando en el crecimiento espiritual. Y cuando una persona se aleja de la verdad, el problema sí es para la iglesia, porque lo queremos, lo amamos, estaba acá y ya no está. Pero el problema más grande es para la vida de esa persona. Alejarse de la verdad lo va a llevar ¿a qué? A tomar decisiones en contra de la verdad. Y si toma decisiones en contra de la verdad, ¿qué va a pasar con esa vida? Pues que se va a perder y se va a arruinar, obviamente. Entonces, es la situación que pasa. Aquí Himeneo y Fileto dice que se desviaron de la verdad, y acá va a poner específicamente en qué fue lo que ellos se desviaron de la verdad. Miren lo que dice ahí el versículo 18. Dice, que se desviaron de la verdad diciendo, ¿qué dijeron? Que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y miren que la palabra trastornando, la palabra trastornar significa arruinar o destruir. Por eso es que en el encabezado 3, en el puntito 3, yo les dije, la impiedad, ¿qué hace? Arruina la vida de la iglesia, porque esta palabra que aparece acá, trastornando la fe de algunos, significa arruinar o destruir. Al ellos poner su influencia a través de lo que ellos se iban desviando de la verdad, esto lo que hizo fue arruinar la fe de algunos. Estos que arruinaron, de pronto su fe no estaba muy fortalecida, de pronto no estaban muy firmes en sus convicciones, y lo interesante también es que los que empiezan con todas estas situaciones en la iglesia van a intentar atacar a las personas que ellos consideran un poco más débiles en sus convicciones. Ellos no van a ir directamente quizás a hablar con el pastor de estas cosas. Ellos van a intentar atacar ¿a quiénes? Aquellos que ven más vulnerables, más débiles. Es más, a veces esas cosas pasan en la vida de las personas cuando esas personas están pasando por los momentos más difíciles de su vida y están de pronto un poquito desanimados, un poquito más sensibles, y en ese momento en el que están un poquito más desanimados y más sensibles, ¿qué llega? Ese concepto falso, esa verdad errada, si se podría decir así, y en ese momento de pronto hacen que el corazón de algunas personas se desvíe y se arruine. Dice aquí la palabra arruinar. Es interesante porque yo pensaría, les decía yo, ¿quién quiere que la iglesia se arruine? Nadie. ¿Quién quiere que su vida se arruine? Nadie. Pero ahora le podría poner esta pregunta: ¿cuántos quieren arruinar la vida de alguien? ¿Cuántos quieren arruinar la vida de una persona? ¿Cuántos quieren destruir la vida de una persona? A ver, ¿cuántos quieren arruinar? Nadie. Pero a veces, desafortunadamente, cuando el corazón no se cuida y se muestra esa forma de impiedad, terminamos arruinando la vida de una persona sin tener cuidado de lo que esta persona de pronto está pasando. Acá decía en este comentario: el buen obrero evitará la tentación de estar siempre discutiendo temas que no traen ningún bien para la vida de la iglesia. Y el buen siervo también va a tener que estar pendiente de cómo cuidar eso, de cómo ir atacando
aquellas personas que se levantan en contra de la verdad, como Pablo lo dice acá. Para ellos estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado, es prácticamente que este momento de la transformación entre el cuerpo y el alma, cuando nos dice 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, cuando el cuerpo va a resucitar para ir para siempre con el Señor, ellos decían que ya se había efectuado, o sea, ya se había efectuado el arrebatamiento, ya se había efectuado esta resurrección, y eso había desanimado el corazón de muchas personas. Entonces ya, ¿qué esperamos? Entonces ya, ¿cómo sigue? Si ya prácticamente el Señor ya efectuó ese momento en el que llevó a los creyentes al cielo y yo todavía estoy aquí, entonces ¿qué me espera a mí? Ya no tengo ninguna esperanza. Así era como ellos habían tergiversado esta doctrina de la resurrección, y habían muchos, no solamente ahí en Éfeso, porque en 1 Tesalonicenses también, en el 1 Tesalonicenses 4, también les habló acerca de eso. No quiero que ustedes se desanimen como aquellos que no tienen esperanza, porque también los falsos maestros habían estado por toda esta región diciéndole a las personas que esa resurrección ya se había efectuado, y las personas habían quedado muy desesperanzadas. Se desviaron de la verdad en algo que parece de pronto algo ínfimo, algo mínimo, pero ese desviarse de la verdad siempre va a conducir a que la iglesia se afecte, a que se arruine la vida de algunas personas que genuinamente quieren buscar del Señor. Entonces, arruinando la fe de algunos. Entonces, ese tercer punto decía que el tercer aspecto de la impiedad es que la impiedad arruina la vida ¿de qué? De la iglesia. Arruina la vida de la iglesia. El Señor nos guarde de que un día de pronto nosotros seamos aquellos que nos desviamos de la verdad y arruinamos la vida de la iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Nuestro corazón se puede desviar fácilmente. Pero en el cuarto y último punto, cuarto aspecto acerca de la impiedad, Dios llama a los que son suyos a apartarse de la impiedad. Parece lógico, pero Pablo lo va aquí a reforzar. Dios llama a los que son suyos a apartarse ¿de qué? De la impiedad. Dios llama a los que son suyos a apartarse de la impiedad. Versículo 19 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de él. El llamado al creyente y el llamado a la iglesia es apartarse ¿de qué? De la impiedad, de la iniquidad. En este aspecto y en este contexto que estamos viendo, diríamos de toda clase de iniquidad y de toda clase de impiedad, pero apártese, aléjese de aquello que pueda afectar su verdad bíblica. Apártese de aquello que pueda llegar a hacer una discusión en cuanto a conceptos que no traen ningún beneficio. Apártese de eso. Acérquese más bien al estudio de la palabra, a la interpretación bíblica, pero apártese. Aquí empieza diciendo este versículo: pero el fundamento de Dios está firme. Él está haciendo un contraste en medio de toda esa como de toda esa debilidad, de todo eso verlo como inestable, de esa inestabilidad. Hay algo que tiene que mantenerse firme. Acá, por ejemplo, dice teniendo este sello. Pablo ha utilizado esta palabra sello, por ejemplo, para hablar del sello del Espíritu Santo. Pero acá lo que creen la mayoría de personas que han estudiado este texto es que él está hablando de la iglesia. La iglesia a la que se tiene que mantener como columna y baluarte de la verdad, la iglesia que es la que tiene que interpretar la palabra de Dios de una forma correcta. Entonces, la iglesia se mantiene firme, el fundamento de Dios está firme. Si es que habla aquí específicamente en cuanto a la iglesia, pues el fundamento de Dios, que es la iglesia, su palabra, Jesucristo, ese se mantiene firme y no se mueve. No se mueve, por más de que hayan personas de pronto que están discutiendo los conceptos bíblicos, la firmeza de la palabra de Dios y de la iglesia no se mueve. Acá viene otra vez a mi mente, por ejemplo, cuando en la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra quién. ¿No prevalecerán contra quién? Contra ella. ¿Quién es ella? Contra la iglesia. La iglesia está firme. El Señor edifica su iglesia. Mientras la iglesia se mantenga en la buena y sana interpretación de la palabra, la iglesia está bien. Pero aún en medio de que hayan algunas inestabilidades doctrinales por alguna cosa, no importa.
El fundamento de Dios se mantiene ¿cómo? Firme. La iglesia se mantiene firme. La doctrina se mantiene firme. Por más de que una persona pueda decir, yo no creo tanto esto, eso no importa, eso no va a cambiar el concepto bíblico. Por más de que una persona pueda decir, no, es que esa no me gusta tanto, no importa. Por más de que, por ejemplo, alguien diga, no, tenemos que borrar ese versículo de la Biblia porque ese versículo de la Biblia está mal. Por más de que de pronto gobiernos quisieran decir, no, vamos a quitar no sé, como ha pasado en otros gobiernos, vamos a quitar la Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios, de la sociedad, no queremos nada que ver con Dios, no importa, el fundamento de Dios ¿es qué? Se mantiene firme. El fundamento de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, eso no se puede mover, es inamovible. Entonces, como el fundamento de Dios está firme, le dice Pablo a Timoteo, como el fundamento de Dios está firme, entonces lo que tiene que hacer el creyente es pensar en eso, pensar en la firmeza que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la vida de la iglesia, el creyente interpretando bien, la firmeza de la interpretación bíblica. Eso es lo que tiene que pensar el creyente. Y en base a esas convicciones, a esa convicción de su corazón, lo que tiene es que apartarse de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él conoce a los que son suyos y a los que son suyos. A los que dicen ser suyos, a los que dicen que han creído en Jesucristo como su Salvador, a los que dicen que son parte de una iglesia, a los que dicen que este fundamento de Dios está firme. ¿Qué se les llama? Apártese. ¿De qué? De iniquidad. Apártese de la impiedad. Y en todo este contexto, de todo el concepto que estamos hablando, aléjese. Aléjese, ya dijimos cómo el creyente tiene que esquivar, decíamos en la sección anterior, esquivar aquello que que hace daño, que lo va a arruinar en cuanto a algún concepto de peleas que no tienen ningún sentido, en cuanto a conceptos bíblicos. Apártese, aléjese, evite la asociación con la iniquidad, con la maldad, todo aquel que invocare. Es decir, aquel que dice pertenecer al Señor, debe tomar en su corazón esta convicción. Yo no me voy a poner a pelear sobre conceptos y sobre palabras. Ya lo miramos, ya lo dijimos, ya lo discutimos, pero mi corazón va a tomar la actitud de que si se expone la Biblia claramente, yo voy a sujetarme a ese concepto bíblico. Yo no voy a ponerme a discutir, a pelear, a arruinar la vida de la iglesia por estos conceptos. Yo lo que voy a concentrarme es en la interpretación bíblica y en guiar a la iglesia en ese sentido. Apártese, aléjese, todo aquel que dice pertenecer al Señor. Si hay alguien que invoca el nombre del Señor, que dice ser creyente, que dice que ama al Señor, que vive una vida de la iglesia sana, entonces esta persona debe hacer con contundencia esto. ¿Qué? Alejarse de la iniquidad. Apártese de iniquidad. Entonces el cuarto punto es, Dios llama a los que son suyos a apartarse de la impiedad. A apartarse de la impiedad. Hay que ser muy sabios, muy cuidadosos. Hay que discernir muy bien. Hay que pensar en cómo está intentando o mi propio corazón desviarme de la verdad o otra persona quizás desviarme de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Apártese. Dígale a su corazón no. Si hay cuando dice la conciencia me dice, no. Y el corazón me grita que si no, el corazón no le grita nada. ¿Usted convencido en qué? En lo que la palabra de Dios dice. Convencido ahí, firme ahí. Su corazón va a intentar desviarlo de la verdad. Usted firme ahí, el fundamento de Dios, la Biblia, la palabra, la iglesia del Señor, la interpretación correcta. Entonces, estos versículos terminan con palabras de ánimo para Timoteo. Los maestros reprobados, falsos, que tienen esa intención de destruir la iglesia, de que la iglesia sea carcomida como gangrena, no pueden frustrar la obra de Dios. No pueden frustrar la obra de ¿quién? Tranquilos. No se puede frustrar la obra de Dios. Dios va a cumplir su propósito con la iglesia
hasta el fin. Por eso dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces Dios conoce a los que son suyos y los llama a perseverar y a conservar la verdad de Dios, apartándose de la influencia de los malos obreros, Y en segundo lugar, hay una evidencia visible en la vida de los que son cristianos. Los que son cristianos, los que dicen pertenecer al Señor, entonces, ¿qué van a hacer esos creyentes? ¿Apartarse de qué? De la iniquidad. Van a apartarse de esa mala conducta. No van a aceptar esa mala conducta, sino que se van a apartar de esa mala conducta de aquellos que quieren desviarlos de la verdad, y eso va a ser también evidente en la vida del creyente. Entonces, decía el cuarto punto, Dios llama a los que son suyos a apartarse de la impiedad, a apartarse de la impiedad. Y ahí termina este concepto de apartándonos de la impiedad, con el llamado de ¿qué? Miren, les decía yo, ¿no? Si en los bancos, ¿cómo entrenan a los cajeros para que puedan determinar el billete falso? Entonces no les ponen billetes falsos, les ponen billetes ¿qué? Reales, verdaderos, buenos, auténticos, y los ponen a tocar esos billetes, a contarlos con las manos, para que el dedo se acostumbre ¿a qué? Al billete bueno, ¿cierto? Y cuando venga un malo, ¿qué va a hacer? Ese dedo que ya está tan acostumbrado al billete bueno, lo que va a decir es, este es el falso. Entonces, el llamado que hace en esta sección es enfocarnos en la verdad de Dios, enfocarnos en la interpretación bíblica sana, que el pastor utilice todo su esfuerzo para eso, que entrene el corazón de él y el corazón de la iglesia a identificar la verdad de Dios. Entre más verdad de Dios esté en sus sentidos, cuando llegue la falsa, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a sacar como ese billete falso y va a decir, esto no es verdad. Esto no es lo que la palabra de Dios dice. Esto no es lo que está diciendo con precisión este texto bíblico. Entonces, el llamado es a seguir fortaleciendo nuestro entendimiento de la palabra, buscando al Señor con todo nuestro corazón, que ustedes se van a dar cuenta. Cuando llegue el concepto errado, ustedes van a decir, eso no está bien, eso no es una doctrina sana. Hay que proteger a la iglesia, hay que proteger a la iglesia. Pero ahora, ahí terminó ese pasaje, apartándonos de la impiedad, pero ahora quiero tratar un tema que es delicado también y que hiere muchas susceptibilidades, digamos, en nuestra vida. Y voy a tomarme estos 20 minutos, yo creo, para hablar acerca de algo. ¿Listo? Respire, estírese ahí, saluda al que tiene al lado, al otro lado, despiértelo si se durmió. Cuidado con mi hermana Marta, suavecita, muy frágil, que ya está dolorida. No vayan a pegarle ahí muy duro. ¿Listos? Si quieren, busquen el libro de Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, y vamos a ponernos de pie y vamos a leer todo Romanos capítulo 13, versículo 1. Listo, vamos a ponernos de pie. Dice, ay no, déjeme aquí sentado, que ya me había acomodado, ya tenía caliente la silla. Este pastor. Listo, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. Dice 13:1, a la 1, a las 2 y a las 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo. Bueno, pueden sentarse en este momento. Esto es como un segundo tiempo. Segundo tiempo. ¿Listos? Bueno, ¿por qué leemos este pasaje? Ha sido para mí un desafío enorme tratar de entender si la iglesia tiene que tomar parte en todo el tema político. ¿Listo? En todo el tema político. Ha sido un desafío enorme para mí porque pues yo sinceramente no voté nunca en mi vida, sino hasta hace como 4 años quizás, para las elecciones presidenciales de hace 4 años. Entonces yo no voté nunca en mi vida. Ahora pensaba, ¿cómo tiene que afrontar la iglesia esto? ¿Cómo tiene que afrontar la iglesia esto? La pregunta es, ¿la iglesia se tiene que mantener neutral y no hablar absolutamente nada, sí o no? Bueno, ahí lo que tenemos es que definir es si Dios trata estos temas. Y si Dios trata estos temas, entonces nosotros tenemos que hacer y decir lo que ¿qué? Lo que Dios dice con relación a este tema. ¿Listo? Entonces, los gobiernos, acabamos de hablar y leer acá, ¿por quién han sido establecidos? Por Dios. Acá dice muy claramente, las autoridades han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Entonces, dice, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, ¿los papás son una autoridad? ¿Sí o no? ¿Por quién fue establecida? Por Dios. En el trabajo, ¿mis jefes son autoridad? ¿Por quién ha sido establecida? Por Dios. En el conjunto, ¿los administradores son una autoridad? ¿Por quién ha sido establecida? En la calle, ¿las fuerzas policiales son una autoridad? Sí, ¿por quién han sido establecidas? Y en el gobierno lo mismo, ¿son una autoridad? Sí, ¿por quién han sido establecidas? Entonces uno piensa, Dios ha establecido gobiernos. Es más, Dios va manejando los gobiernos conforme a sus propósitos soberanos para cumplir su voluntad. Por ejemplo, cuando uno piensa ahí en el libro de Daniel, y recuerdan que en Daniel él ve una estatua. Esta estatua tiene diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro con barro. Bueno, tiene ciertos materiales. ¿Qué representaban esos materiales? Gobiernos, imperios. Es más, cuando por ejemplo Dios estableció a la nación de Israel, la estableció como un ¿qué? Como un gobierno. Por eso pagaban impuestos para que la nación se pudiera sostener. Era la nación de Israel. Entonces, Dios establece a los gobiernos. Todo esto que ha pasado a lo largo de la historia es algo que Dios ha permitido, evidentemente. Es decir, a Dios no se le escapa ninguna cosa ¿de qué? De su control. O sea, Dios va a permitir lo que Él quiera permitir. Entonces eso nos deja a nosotros en el primer principio bíblico. El primer principio bíblico es que si Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, entonces nosotros tenemos que aceptar como la voluntad de Dios cualquier decisión que se tome hoy. ¿Sí o no? Si queda este o queda el otro, ¿quién está gobernando y dirigiendo eso? ¿En eso tenemos problemas? Bíblicamente está clara la cosa. ¿Eso qué significa en la práctica? Si ganó este, no estoy de acuerdo, y salimos a echar piedra. Y salimos a romper todo. Y salimos a echar gas lacrimógeno. Y salimos a pelear.
y salimos a pelear por las redes sociales, porque pues bueno, no vamos a salir a echar piedra, pero sí hay otro tipo de ataque. ¿Cuál es el ataque? Pues sí, es evidentemente. Entonces, no. El creyente no está ¿para qué? Para pelear esas cosas. Está para pelear otras cosas, pero esas no. El creyente no está para pelear esas cosas. El creyente está para sujetarse a la voluntad de Dios. Y evidentemente lo que Dios permita lo va a permitir. ¿Listo? Lo que Dios permita, así va a ser. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, sujetarnos. No está llamado el creyente a, ¿cómo es la palabra? A insubordinarse al gobierno. No está llamado al creyente. Eso solamente como paréntesis dejando, el creyente se sujeta al gobierno a menos que el gobierno le pida que peque. En el momento en el que el gobierno le pida que peque, el creyente o la iglesia no se sujeta a eso, porque por encima de la autoridad, que es el gobierno, hay una autoridad más grande que se llama como Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, pensando en esto y investigando un poquito de eso, hablaba de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Que se llamaban, no me acuerdo, pero Sadrach, Mesach y Abednego, se me fueron los nombres, pero ellos estaban ¿en qué gobierno o bajo qué gobierno? Bajo el gobierno de Nabucodonosor. Sobre ese gobierno, un gobierno dictatorial, un gobierno en donde Nabucodonosor era como un dios. Entonces ellos están bajo ese gobierno. ¿Ellos se someten a ese gobierno, sí o no? Sí, hasta que ¿qué? Hasta que el gobierno de Nabucodonosor o el emperador, o sí, el gobernador que era Nabucodonosor, les dice a ellos que tienen que adorar la estatua que él hizo. En ese momento, ¿ellos qué hacen? No se inclinan ante ninguna estatua, porque dicen: nosotros solamente nos inclinamos ¿ante quién? Ante Dios. Ellos son llevados a un horno de fuego, calentado un montón, porque este emperador se salió de los chiros. ¿Cómo es que estos me van a...? Échenlos al fuego y calienten ese fuego 7 veces. Los meten ahí, no les pasa absolutamente nada porque Dios los protege, pero ellos no se sujetan. También tenemos otro pasaje en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan están ante los gobernadores, están ante el gobierno, los fariseos y las autoridades, y ellos dicen: no, perdón, ustedes no pueden seguir predicando el nombre de ese tal Jesús. Y ellos le dicen: perdón, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los. Entonces, dejando ese paréntesis claro, el creyente no está llamado a insubordinarse hacia el gobierno, sino a someterse al gobierno, porque entiende que el gobierno que Dios permita es un gobierno que va a estar establecido ¿por quién? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar es que si gana el uno o el otro, no debería pasar que desde hoy a las 6 de la tarde, cuando se conocen los resultados, o todo el día de mañana o toda la semana, estar mandando mensajitos. ¿Mensajitos de qué? Fraude electoral. Fraude electoral, tal cosa, este gobierno. No. Eso va a producir muchas emociones y es un tema sensible. Y estoy completamente de acuerdo, porque yo también tengo eso en mi corazón y uno quiere justicia. Pero la justicia viene ¿de quién? De Dios. Tenemos que descansar. Es más, en ese mismo pasaje que acabamos de leer de Romanos, él dice que ¿quién es el que es vengador? ¿Quién es el que se va a encargar de eso al final? Dios se va a encargar. Entonces, no puede haber una actitud del creyente que sea conflictiva en sujetarse a lo que ha sido establecido por Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, si usted empieza con la mensajería, tenga en cuenta que yo voy a ir a atacarlo con la Biblia. ¿Listo? Directamente. Porque no estamos llamados a insubordinarnos. Usted puede tener cierta preferencia por uno o por el otro, publicar sus propuestas, hacerle campaña a sus propuestas, y eso no es problema.
Pero en el momento en el que haya una actitud de insubordinarse por algo que Dios ha establecido, ahí es donde tenemos problemas. Por eso es que pensamos, no debería haber ningún creyente en la primera línea. ¿Sí o no? Porque la primera línea son personas que están protestando ¿contra quién? Contra el gobierno. Entonces no debería haber ningún creyente en eso. Eso en primer lugar. Pero ahora seguimos, porque ahí no acaba todo, ¿no? No es que solamente iba a pasar eso así, no. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto a cómo el creyente debe acercarse a este tema? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timoteo 2, 1. Si es que el creyente tiene que aplicar principios bíblicos para todas las áreas de su vida, esta también es un área en la que tiene que aplicar principios ¿qué? Bíblicos. Entonces ahí es donde pensamos, la iglesia no es neutral. La iglesia aplica los principios bíblicos para tomar decisiones que afectan todo a su alrededor. Es como hemos dicho en otros temas que hablamos de la Biblia. ¿Dios gobierna todo, sí o no? Sí, pero Dios le dio al ser humano la capacidad ¿de qué? De decidir, de tomar decisiones. ¿Basado en qué? En principios bíblicos. Eso es lo que un creyente tiene que pensar todo el tiempo. Que esto, que lo otro, que el vecino, que la tía, que no. Principios bíblicos. Lo que dice 1 Timoteo, ya lo predicamos en la iglesia y esto nos ayudó a enfocarnos en la vida de oración de la iglesia, pero acá dice así, 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que están en ¿qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... ¿Qué quiere Dios? Según este pasaje, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean. Eso quiere decir que todo este pasaje está dominado por este concepto. Dios quiere que todos los hombres sean. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? En primer lugar, dice que tiene que ¿qué? Que orar, pero orar cosas muy específicas. Uno, por la salvación de estos hombres, pues porque obviamente estos hombres no son creyentes, ¿cierto? Ni el uno ni el otro es creyente en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tiene que orar la iglesia? Porque estos hombres sean ¿qué? Que las personas que están en el gobierno, ellos sean salvos. ¿Y por qué que sean salvos? Porque Dios quiere que todos los hombres sean, pero también porque según lo que estas personas tienen en su mente o como ideología, ellos van a ir guiando y gobernando ¿qué? El país. ¿Sí? Entonces, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces todo va a girar en ese objetivo. El objetivo es que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo los hombres van a ser salvos? Pues aquí dice que, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo los hombres van a ser salvos? A través del conocimiento de la verdad que los va a llevar a creer en Jesucristo como su Salvador. Como este pasaje está guiando toda esta idea en cuanto a que Dios quiere la salvación de los hombres a través del conocimiento de la verdad, entonces Dios dice que tienen que orar por algo específicamente. Versículo 2, por los reyes y por los que están en eminencia, ¿para qué? ¿Cuál es la oración específica aparte de que sean salvos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora tenemos que intentar desglosar un poquito qué significa que los hombres, que la oración vaya enfocada a que los hombres vivan en toda piedad y honestidad para que ellos sean ¿qué? Salvos.
Para Pablo esto es algo muy interesante. Miren, Pablo, ¿en qué época vivía? ¿Quién era el gobierno de esa época? Era el emperador romano. El emperador romano en algunas ocasiones gobernaba como un dictador, en la mayoría de las ocasiones. Para él era el dictador y también era Dios. Tenían que adorarlo como Dios. En este momento en que Pablo escribe la primera de Timoteo, todavía la persecución no estaba tan intensa, pero en segunda de Timoteo sí, ya iba a morir Pablo a través de la persecución por Nerón. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice acá, la oración de la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Aquí dice por quiénes, la amplitud de la oración por todos los hombres, pero aquí se va a enfocar en los que están en eminencia, ¿cierto? Dice aquí los que están en eminencia, o sea, los gobernadores, los que gobiernan el país, los que están en los gobiernos, tenemos que orar por ellos, por su salvación, y tenemos que orar para que vivamos, para que vivamos. Acá esta vaina se está volviendo loca. Para que vivamos, dice acá, el objetivo de la oración es para que vivamos una vida diaria, una existencia cotidiana. Lo cotidiano tendríamos que vivirlo así, ¿cómo? Quieta y reposadamente. Ahora, ¿qué significa quieta? La palabra quieta se refiere a las circunstancias que rodeaban a los cristianos. Las circunstancias que rodeaban a los cristianos. Oremos para que estos gobernantes lleguen a la salvación, pero para que también estos gobernantes ayuden a que las circunstancias que rodean a los cristianos sean como quietas. Es decir, en un comentario que leí acá, él dice, los propósitos de Pablo nunca fueron egoístas. Pablo nunca fue un hombre que buscó la comodidad. Él vivió una vida de persecución y de mucho sacrificio. Pero dice acá, sus propósitos, los de Pablo nunca son egoístas. Más bien, la idea es esta: el estar libres de molestias tales como guerras y persecuciones. ¿Por qué? Porque facilitará la extensión del evangelio. Ay, mi celular se está volviendo loco, se me está pasando para arriba y para abajo. ¿Dónde estaba? Acá. Facilitará la extensión del evangelio de salvación en Cristo para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice aquí, inspirado por Dios, es decir, Dios diciéndole esto, la oración tiene que ir enfocada en que estos hombres que están en el gobierno sean ¿qué? Salvos. ¿Para qué? Para que los creyentes puedan vivir ¿de qué forma? Quieta. ¿Por qué quieta? ¿Por qué no, por ejemplo, en persecución? ¿Por qué? ¿Por qué no oramos, Señor, trae la persecución a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué la oración tiene que ir enfocada a que los hombres y las leyes que estos hombres ponen desde arriba, esperamos que sean salvos, que Dios permita que sean salvos, para que estas leyes que ellos ponen desde arriba no afecten a la vida de quién? De la iglesia. Lo hablábamos en el pasaje. El enfoque está en proteger la vida de la iglesia. ¿Por qué oramos? Para que no haya persecución, sino que el pueblo de Dios pueda vivir de una forma quieta en ese sentido, que no haya persecución. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que la persecución, aunque a veces refina la vida de la iglesia y es buena en algunas ocasiones para la vida de la iglesia, eso no permite que la palabra, que el evangelio, que el mensaje de salvación se extienda tranquilamente. O sea, una iglesia no puede orar para que la iglesia sea perseguida. Eso sería terrible. O sea, imagínense ustedes que en un momento no pueden venir aquí a congregarse tranquilamente, libremente. ¿Qué produciría eso en ustedes? Decía, uy, qué bueno porque me quedaría durmiendo en la casa viendo los partidos de... No. ¿Qué produciría en sus vidas? ¿Qué produciría? De pronto nos fortaleceríamos, habría una cosa, habría otra cosa, pero ¿eso es lo que Dios quiere? No, aquí dice que no. Aquí dice que lo que Dios quiere es que los hombres que gobiernan oremos por su salvación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero sobre todo si ellos tienen esa disposición a no perseguir la iglesia, entonces, ¿qué va a poder hacer la iglesia?
pues la iglesia va a estar más tranquila en hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si se imaginan, nosotros podemos salir a la calle y dar una tarjetita, dar un tratado, poner en nuestras redes sociales algo que hable del Señor, llamar a alguien, inquietar a alguien hacia la salvación. Si es que eso no se puede hacer, entonces la iglesia tendría muchos obstáculos para poder seguir propagando el nombre del Señor. Dios quiere que la oración específica sea esta, que los hombres que están en eminencia puedan producir leyes, puedan producir decretos que favorezcan lo más posible ¿a quién? Entonces yo no tomo una decisión por uno u otro porque me va a favorecer a mí. En primer lugar, no es que el subsidio, eso no es algo que sea la primera motivación por el cual votar por una persona. No es que mi casa no es la primera motivación. No es que la justicia social, esa no es la primera motivación. No, ¿cuál es la primera motivación? Que estas cosas, que estos gobernantes no vayan a ponerle impedimento ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia para que la iglesia pueda seguir viviendo como quieta y reposadamente. Así es como uno tiene que evaluar por quién votar. No es el beneficio para mi casa, para mi vida, en primer lugar, sino el beneficio para la iglesia. Así es como el creyente tiene que votar, para que estos gobernantes tengan temor de Dios, sean salvos y las leyes que ellos ponen puedan ayudar a que la iglesia no tenga impedimentos para seguir lo que está haciendo. Miren que ellos hicieron una obra tremenda en medio de la persecución, pero saben que en el año 320 un emperador Constantino dice que vio una visión en el cielo y él entendió que ese Dios a quien él estaba persiguiendo le decía que fuera cristiano y en ese momento se acabó la persecución para la iglesia. ¿Sabe qué pasó con las iglesias? Descansaron. ¿Descansaron de qué? De una persecución. Eso también produjo otras cosas que no fueron tan buenas para la vida de la iglesia, pero en cierta forma, ¿qué pasó con las iglesias? ¿Las iglesias qué? Descansaron de una persecución que no es para nada fácil. Ustedes pueden pensar si hay una persecución, ¿y el pastor qué pasó? Mire, imagínense que lo capturaron anoche y lo llevaron al calabozo. Y dice que la sentencia es que si él no niega a Cristo, entonces lo van a matar a él y van a matar a su familia. ¡Ah, qué lindo! ¿Así vivimos quieta y reposadamente? No. Eso no es un reposo para la vida del creyente ni es un reposo para la vida de la iglesia. Eso produce mucha angustia. Si yo les digo hoy, por ejemplo, a Rodrigo lo atracaron, le pegaron, le quitaron todo esta semana, ¿eso qué produce en sus corazones? Tristeza, aflicción, dolor. Ahora imagínense en medio de una persecución. La petición específica es para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente a través de que estos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quieta se refiere a las circunstancias que rodeaban a los cristianos y reposadamente señala la paz interna que viene a una persona, pues por confiar en este Dios y por estar aferrado a la mano de este Dios. Entonces nosotros oramos por eso. No oramos simplemente por cosas en general, sino oramos para que desde el gobierno las personas que estén ahí tengan temor ¿de quién? De Dios. Porque si tienen cierto temor de Dios, entonces las personas que tienen cierto temor de Dios lo que van a hacer es no perseguir a la vida de la iglesia. Y la iglesia va a poder seguir haciendo sin obstáculos lo que tiene que hacer, Entonces acá pensamos que esta es la petición específica. Oramos y votamos y pensamos en que votamos para que los propósitos de Dios en esta tierra, que es la iglesia y su palabra, se sigan extendiendo. En este lugar que es Soacha, en este país que es Colombia y en esta nación en este mundo en el que estamos nosotros en este momento. Entonces, cuando uno evalúa todo esto de la votación, se está evaluando cómo las propuestas o las ideologías van a proteger más la vida de ¿quién?
de la iglesia y su ejercicio en medio de la sociedad. Nosotros no estamos votando por personas específicamente. Nosotros estamos votando por ideologías que vienen detrás de todas estas personas. Eso es lo que nosotros estamos votando específicamente. Nosotros no votamos por personas, y esto es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa a los candidatos, uno a quién escoge. No, es que ¿le puede sacar cosas buenas al uno? Sí. ¿Le puede sacar cosas malas a ese mismo? Sí. ¿Y al otro? También. Cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque es que estos hombres no son ¿qué? Creyentes. No son creyentes. No podemos decir que estos hombres son creyentes, pero escuchaba un podcast esta semana que hablaba de este tema y decía, hermanos, es que la iglesia o los creyentes o la sociedad no está votando para escoger pastores. La iglesia no está votando para escoger pastores. Entonces cuando una persona dice, no, es que ninguno de los dos me representa, pues claro que no. ¿Por qué? Porque totalmente ninguno de los dos va a representar todos los principios y valores cristianos que nosotros tenemos. Obviamente que estas dos personas que no son creyentes no nos representan completamente. Eso es obvio. Estas personas no son creyentes y en segundo lugar, estas personas no son una votación para pastores. Si es que fuéramos a escoger pastores, ahí sí, tiene que tener esta característica, esto muy bien definido, no puede pensar esto, no puede pensar lo otro, su vida no podría ser así. Entonces, estas personas no nos representan completamente. Pero nosotros sí pensamos, y es obvio, que estas personas sí representan ideas, estas personas sí representan toda una ideología que viene detrás de ellos. Entonces, cuando se evalúa la votación, se está evaluando cómo las propuestas o ideologías van a proteger a la iglesia y su ejercicio en medio de esta sociedad. ¿Por qué? Porque el creyente ama lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama a su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre y dio todo por su iglesia. Entonces, ¿qué ama el creyente? La iglesia. Entonces, cuando yo estoy pensando en aplicar principios bíblicos, estoy pensando en el beneficio de la iglesia, entonces yo me pongo a examinar las ideologías que vienen detrás de estas dos personas que están representando todo eso, Como les decía, los candidatos no son evaluados con características pastorales, ellos no son pastores, no van a ser pastores. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, ¿cuál de estas dos ideologías son las que más se acercan a los principios bíblicos? Y digo los que más se acercan porque ninguno de ellos se van a acercar completamente porque ellos no son creyentes. ¿Cuál de estas dos ideologías son aquellas que se acercan más a los principios bíblicos? ¿Cuál de estas dos ideologías es la que más se acerca a los derechos fundamentales? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Derecho fundamental de la vida. Aquellas personas que van en contra del aborto sería nuestra opción, porque el aborto, ¿qué es? Pues es quitar la vida de un ser. Aquellas personas que se acercan más a los derechos fundamentales de familia. ¿De qué familia? De la familia que ha sido instituida por Dios. ¿Cuál es la familia que ha sido instituida por Dios? Un hombre y una mujer que se casan juntos ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Lo que se acerque más a eso es lo que nosotros tenemos que intentar apoyar y proteger, porque eso se acerca más a lo que nosotros creemos como iglesia y como creyentes. La familia, las instituciones, la libertad de expresión. Entonces, la propuesta que vaya más acorde con eso, que son los principios bíblicos, que vaya más a proteger eso y a la iglesia, esa es nuestra inclinación. Ahora, nosotros pensamos acá, no se puede perder la unidad de la iglesia por esto.
porque nosotros estamos aquí para proteger la vida de la iglesia y la vida de la iglesia se protege a través de la unidad. Entonces, si para usted es algo muy fervoroso, en lo que usted de pronto sabe que está dañando o desanimando o quizás entristeciendo la vida de un hermano, que esto le cuesta mucho, entonces tiene que tener ¿qué? Cuidado en la forma como se trata con este hermano y cuidado en la forma quizás como le dice las cosas a este hermano. De pronto nosotros somos muy enérgicos porque pues sabemos que hay cosas que de pronto decimos están en peligro, entonces ¿qué hacemos? Hermano, pero es que esto y nos ponemos quizás entre nosotros ¿a qué? A discutir o a herir quizás a alguien que de pronto no tiene la idea clara o de pronto no sabe lo que está pasando o de pronto que en muchos momentos ha sido quizás en muchos momentos influenciado por cierta cosa o por cierta otra cosa y lo que tenemos es que proteger la unidad de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado en que estas cosas no nos vayan a dividir. Ni el uno ni el otro. Es que yo voté por tal. Ay, ¿usted cómo se le ocurrió? Pero ¿cómo se le ocurre votar por eso? Y empieza con muy enérgico. No. Nosotros tratamos de pensar las cosas bíblicamente. Y si la unidad de la iglesia es quebrada, nosotros lo que vamos a hacer es proteger la unidad de la iglesia. Yo voté por no es el que yo vea que va más acorde con los principios bíblicos, no es el por el cual yo votaría, pero realmente sigue siendo mi hermano en Cristo. Realmente usted es mi hermano en Cristo, vamos a proteger más bien la unidad de la iglesia. Vamos a proteger más bien. Entonces, esto no nos puede dividir. Esto no nos puede dividir. Entonces ahora me pongo un poquito más específico. No votamos por personas, votamos ¿por qué? Por las ideologías que ellos traen detrás. Es así. Ahora, hay una ideología que es la ideología comunista socialista, que es la que representa un candidato. Entonces usted dice, ay, pero usted me está diciendo que vote por el otro entonces. No, yo no le estoy diciendo que vote por nadie. Le estoy diciendo que estamos evaluando estas cosas desde la perspectiva bíblica. Usted va a decidir votar o usted va a decidir no votar, pero tiene que evaluarlo desde la perspectiva bíblica. Listo, si usted decide no votar, pues bueno, esa es su decisión. Si yo decido votar por uno, no puedo ser atacado por eso tampoco, porque vamos a proteger la unidad de la iglesia. Pero la situación pasa en que sí es evidente que desafortunadamente unas propuestas van más alineadas con una ideología que se llama la ideología socialista y comunista. Ahora ustedes evalúenlo, mírenlo, examínenlo, pero la ideología, si ustedes lo quieren buscar ahí, la ideología comunista y socialista es una ideología que desde que se creó y desde sus creadores fue creado por personas ateas, que no creen y no creían que existía un Dios. Entonces, para ellos, todo el enfoque estaba en cómo el Estado tiene el control sobre todas las instituciones. Por eso es que se habla tanto de que es que se van a quitar las libertades. Sí. ¿Por qué? Porque la ideología socialista comunista está intentando centrar todas las instituciones en una sola gobernada por el gobierno. Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, como en los gobiernos socialistas comunistas de años anteriores, perdían las libertades, las instituciones. Entre ellas, ¿qué institución perdía la libertad? Pues la iglesia, obviamente. Cuando uno ve, por ejemplo, todos estos misioneros que estuvieron ahí en el año del 50, 60, 70, con todo esto que se llamó la cortina de hierro, con todo este gobierno comunista, uno ve, por ejemplo, la vida de Richard Wurmbrand. Este hombre era pastor de Rumania comunista, y cómo él fue a la cárcel, ¿por qué? Porque el gobierno quería controlar a las iglesias, porque ellos van a controlar las iglesias y las instituciones en general, y cómo el control de las iglesias produce que los pastores tengan que decir, bueno, no, pero espere porque ustedes no me pueden controlar esto. Yo tengo que predicar la palabra, listo, predique la palabra, pero usted va a tener que ir ¿a dónde? A la cárcel.
Y la iglesia en esos contextos sufre mucho, pero miren, no solamente es la institución de la iglesia, pero la familia también es una institución. Y este control de las instituciones también va a afectar la vida de la familia. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar controlado por el Estado. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, tenemos países en los que con este pensamiento y esta ideología, que es la que viene detrás de un candidato, ellos no pueden tener derecho y autoridad sobre los hijos. Yo les contaba, por ejemplo, que en Canadá es un país que tiene una economía capitalista, pero tiene toda su ideología, ¿qué? Socialista, comunista, en donde esta libertad, por ejemplo, de la familia es atacada. Los hijos no le pertenecen a la familia, los hijos le pertenecen ¿a quién? Al Estado. Ese es el problema con estas ideologías que se dicen socialistas y comunistas. Entonces, pero ya nos dijo entonces que votemos por él. No les estoy diciendo que voten por uno o por el otro, pero ustedes van a tener que pararse enfrente de Dios y van a tener que rendirle cuentas a Dios por cada decisión que ustedes tomaron. Y si en esas decisiones claramente ustedes ven que hay una persona que sostiene o que representa una ideología que va en contra de la palabra en su mayoría, entonces ustedes tienen que tomar una decisión. Ahora, el otro candidato no tiene todo bueno, pero es el que más se acerca ¿a qué? A proteger la institución que se llama la iglesia. La iglesia. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto o no voto? Ustedes tomen la decisión, pero Dios nos dio a nosotros la posibilidad de elección. Pero tienen que elegir siempre ¿cómo? Bíblicamente, centrados en principios bíblicos. Y el principio bíblico es todo lo que proteja la vida de la iglesia. Su libertad, que vivamos quieta y reposadamente para que no hayan impedimentos, para que la palabra de Dios se siga extendiendo. No voy a aceptar a nadie que salga de aquí diciendo que el pastor me prohibió votar por tal. Yo no les estoy prohibiendo absolutamente nada. No voy a aceptar a nadie que salga de aquí diciendo el pastor me dijo que votara por el otro. Yo no les estoy diciendo por quién qué votar. Yo solamente estoy guiando a todos en cuanto a los principios bíblicos que tienen que tener en cuenta en el momento de hacer una decisión que no es menor, es una decisión importante. Es una decisión importante. Acá, cuando Pablo le dice, acá en el versículo 7, para terminar con 1 Timoteo 2:7, dice, el cual dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual yo doy testimonio de su tiempo. 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en qué. Y en verdad, lo que nos está hablando ese versículo es que Pablo tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia como maestro y predicador en todas las áreas de la iglesia. ¿Por qué? Porque en todas las áreas de nuestra vida nosotros ejercitamos nuestro discernimiento espiritual, en todas las áreas. No hay ningún área de nuestra vida que nosotros dejamos fuera de nuestro discernimiento espiritual. En estos momentos también hay que tener mucho cuidado con el discernimiento espiritual que viene a través de la palabra, a través de la palabra. Entonces, lo quería decir porque yo veo esto y digo, no puedo quedarme neutral. Yo lo que tengo que hacer es guiar la vida de la iglesia en principios bíblicos y ustedes tomen la decisión. Tranquilos. En algún momento ustedes van a tener que rendirle cuentas al Señor de todo lo que hicieron y allá se van a parar en frente de Él y lo van a hacer. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar? Nada de insurrecciones, ¿no? Sale por el noticiero y, hermano, ¿usted qué hacía allá botando piedra? No, eso no puede pasar. No puede pasar. ¿Listo? Entonces, por sobre todas las cosas, la unidad de la iglesia. Y si queda elegida una propuesta que no se acerca lo mejor posible a los principios bíblicos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Descansar en que Él tiene todo bajo control. ¿Y cómo va a sobrevivir la iglesia? ¿Las puertas del Hades?
no prevalecerán contra ella. Entonces, en eso descansamos y en eso pensamos. Y bueno, ahí para que ustedes puedan tomar su decisión.